Porque vosotros a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos dicen amén? Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Quiero que podamos prestar atención y voy a repetir la palabra. Dice, porque vosotros, Él está hablando a usted. Amén. Está hablando directamente a usted y a mí en esta tarde. Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. ¿Cuántos llamados a ser libre en esta tarde? Usted y yo fuimos llamados a libertad. Dios cortó todo yugo de esclavitud. Dios ordenó nuestras vidas de tal manera, ¿verdad?, con que usted se sintiera de una forma diferente. Quiero leer qué es lo que es libertad, porque la Escritura dice que fuimos llamados ¿a qué? A libertad. A libertad fuisteis llamados, no para seguir, ¿verdad?, en la misma condición. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuando hablamos de libertad, quiero leerle, libertad proviene del latín libertas, liberatis, que habla de franqueza, habla de permiso. Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre en determinadas oposiciones, las que le parecen mejores o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. Esto habla de esta palabra tan manipulada como es la libertad. Entonces, tomado de esta definición, ¿verdad?, que nos presenta esta tarde y lo que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad?, que habla de esta libertad, que es una facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones. ¿Se acuerda desde el principio que Dios al hombre le dio el libre albedrío? Es decir, Dios nos da la libertad desde el principio para tomar decisiones. Nos da libertad para actuar a voluntad sin restricciones. ¿Usted le da esa libertad a sus hijos? Pregunta. ¿No, verdad? ¿Usted le da esa libertad a sus hijos? ¿Y cómo el Padre, nuestro Dios, nos da esa libertad desde el principio? Él nos creó y nos formó y nos hizo. Y eso también habla de que Él colocó un libre albedrío en nosotros. Es decir, Dios desde el principio
nos creó libres. Amén. Él desde el principio nos creó libres, nos creó en libertad. Bendito sea su nombre. Pero esta libertad habla de una voluntad sin restricciones. Me recuerdo que conversábamos, me hacían la pregunta por qué, ¿verdad? Dios sí ya tenía determinado por qué Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y aquí hay una respuesta, porque Él nos creó con libertad. Él nos puso allí, ¿verdad? Ese libre albedrío. Él nos creó para que le adoráramos a Él, para que bendijéramos su nombre, para que le glorificáramos a Él. Para Él, Él nos hizo, porque somos su creación. Amén. Pero también añade esta definición de libertad, dice, respetando su propia conciencia y el deber ser. Amén. Es decir, respetando, ¿verdad?, nuestra propia conciencia. Dios coloca libre albedrío, pero Él nos coloca, dice la Escritura, pensamientos de bien y no de mal. Él dice que usted y yo tenemos pensamientos de bien. Y esta definición, ¿verdad?, nos habla de que tenemos que respetar nuestra propia conciencia y el deber ser. Es decir, Dios nos creó y nos formó para ser siervos de Él. Nos crea y nos forma para hacer, ¿verdad?, nuestro deber de adorarle a Él. Para eso fuimos creados. Somos hechura de Él. Usted, dentro del matrimonio, o dentro de la gestación, dentro de la mujer que tiene, ¿verdad?, ese privilegio de tener hijos, para eso hace falta también la otra parte. Pero cuando usted, ¿verdad?, nacen sus hijos, usted los cuida, usted los enseña, los instruye, los educa. Pero también usted demanda que esos hijos tengan que sea un amor recíproco. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros espera de su hijo que el hijo, cuando nos vea, nos abrace, nos ame, nos diga: papá, mamá, te amo, te quiero, lo eché de menos, necesito de ti, necesito estar a tu lado, necesito tus cariños, necesito, ¿verdad?, tu compañía, necesito tu nanay. ¿Amén o no amén? Necesito tus caricias, necesito que tú estés a mi lado cuando yo estoy dolido. Usted, como mamá y como papá, ¿verdad?, nosotros criamos así a nuestros hijos, en el amor de Dios. Los criamos para que ellos también crezcan y se desarrollen bajo una orden, bajo una visión, bajo, ¿verdad?, de un contexto de familia. Y esa familia es su cobertura, es su protección, es su resguardo. Dice que Él nos cuida, el Padre, como la gallina cuida sus polluelos. Y hemos escuchado muchas, pero muchas historias, experiencias, casos, ¿verdad?, de que cómo una gallina cuida a sus polluelos. La gallina pierde la vida, pero sus polluelos los mantiene ahí, bajo su abrigo. Y el Salmo dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, estamos hablando de la libertad. Y dice que la libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida.
Amén. Nos permite o tenemos la posibilidad de decidir por nosotros mismos, porque tenemos libre albedrío, porque Dios nos creó, Dios nos formó, nos enseña, nos instruye. Entonces, eso nos permite tomar nuestras propias decisiones. La Escritura dice que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Uno que nos conduce a salvación y vida eterna, y otro que nos lleva a perdición y también a una muerte eterna. Y allí es donde viene esta reflexión. Usted tiene la libertad para determinar, para elegir en la vida que necesita. Sin embargo, Dios coloca su palabra, que es eterna, como el instructivo para que nosotros podamos conducirnos en la vida con libertad y para tomar buenas decisiones. Porque Dios a usted y a mí nos dio esta libertad para decidir. Amén. Y para actuar, también dice, en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Hoy día, amados, hablar de la libertad, esta libertad que hoy día está coartada, esta libertad que usted tiene para determinar, para decidir en la vida, hoy, en esta sociedad, en este tiempo que estamos viviendo, donde la ley se impone sobre la libertad, donde los gobiernos se imponen sobre la libertad, donde las nuevas leyes a usted le van a imponer y van a pasar a llevar su libertad, esa que Dios nos dio desde el principio, para poder actuar funciones de que estamos viviendo. Sin embargo, hay una palabra, hay un poder mayor, eterno, que es nuestro Padre Creador. Amén. En el cual nosotros tenemos la fe, la confianza de que Él va a respaldar su palabra. Dice que el que es libre elige entre determinadas opciones. Lo dijimos. Dos caminos. Uno ancho y uno angosto. El bien y el mal. Blanco, negro. Amén. Derecha, izquierda. No estoy hablando política. Si alguno piensa que estamos politizando, no es así. Amén. Estamos hablando de opciones. Las que le parezcan mejores o más convenientes. Esto, usted no va a tener opciones en los próximos días. Porque va a haber un gobierno de imposición. Vivimos un tiempo, ¿verdad? Y el mundo entero ha vivido en ciertos momentos dictaduras. ¿Sí? Hoy vivimos esa, entre comillas, democracia. Pero luego vendrá nuevamente la imposición. Por eso que Dios nos llama a que nosotros reflexionemos sobre esta libertad. Porque vendrán tiempos re complicados, difíciles, en donde muchos, ¿verdad?, querrán dejar este principio de la palabra. Muchos querrán, ¿verdad?, asegurarse su vida, asegurar su familia, asegurar, ¿verdad?, el tiempo que nos pueda quedar de vida. Pablo dice que el que quiera la vida, la va a perder. Y el que pierde la vida en Cristo, gana, ganancia. Alabado sea su nombre. Pero esto es para los que entienden. Amén. Esta palabra es para aquellos que se instruyen en su palabra. Por cual dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Hace libres. Realmente la palabra de Dios a mí libres. Quiero volver a lo que dice
el libro de Gálatas. Y nos habla de esta manera. Porque vosotros, le dice Pablo a los Gálatas, a ustedes le estoy diciendo, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? Aquellos que tienen conocimiento de la palabra. Por lo general, amados, siempre nosotros queremos hablarle al mundo. Y al mundo nosotros tenemos que llegar a él a través de nuestro testimonio, más que con palabras. Es a través de nuestro testimonio. Queremos nosotros alcanzar al mundo para Cristo, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y hacer mi voluntad. Amén. Pero también el evangelio dice que se predica por testimonio. Entonces, nos está hablando, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad ocasión para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo, amado? Hoy en este tiempo, ¿verdad? Esta libertad, entre comillas, que tenemos, muchos se han desviado del principio de la palabra de Dios. Dios nos creó para adorarle a Él. Dios nos creó para salvación y vida eterna. Dios nos formó, nos dio oportunidad. Dios pagó un precio por usted y por mí, por esta humanidad, para que no se perdiera. Porque en el principio, en medio de esa libertad, se desviaron. En medio de la libertad, ¿verdad?, que Dios creó al hombre y a la mujer, erró en sus determinaciones y sus decisiones. Nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos cerrados, estábamos equivocados, seguíamos un camino de perdición, un camino de pecado, un camino de violencia, un camino, ¿verdad?, que no nos conducía a ser realmente hombres y mujeres felices. No teníamos ninguna esperanza. No teníamos, ¿verdad?, determinado hacia dónde íbamos. Por lo general decíamos, no sé para dónde va, no sé para dónde va la micro. Y hoy día todavía muchos, ¿verdad?, no saben hacia dónde vamos. Y aún la iglesia, si hoy día nosotros hablamos de arrebatamiento, hablamos, ¿verdad?, de la venida de Cristo, una vez más, como a muchos antes, nos tratarían de locos. Nos volverían a decir, estos ya empezaron a rayar la papa. ¿Ah? Porque a ellos la palabra libertad la usaron hoy día como libertinaje. Y aún la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de hombres y mujeres conocedores de la palabra, que no han entendido los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos de la venida de Jesucristo, tiempo del arrebatamiento, tiempo en que vendrá, ¿verdad? Vendrá el Señor, vendrá y arrebatará a los suyos. No vendrá a la tierra, sino que dice que los va a arrebatar y los llevará allí a su presencia. No entendemos, ¿verdad?, que los hechos, los acontecimientos que hoy podemos apreciar a través de la televisión, de la prensa, los medios de comunicación, todo aquello es algo que está determinado en su palabra. Queremos nosotros alcanzar Chile para Cristo. El mundo quiere que todos puedan venir al conocimiento, al arrepentimiento, pero dice que nosotros, hay muchos, son los llamados. Pocos son los escogidos, porque Dios conoce, Dios sabe. Hoy día vemos el mundo que está en esta actitud, ¿verdad?, de perdición, en esta actitud de querer conocer mucho más allá, por cuanto dice el libro de Daniel,
que en los postreros tiempos la ciencia aumentaría. Hoy día están abriendo portales, ¿verdad?, que quieren llegar a otras dimensiones. A eso está llegando el hombre. Quieren alcanzar otros planetas, quieren habitar otros planetas. Y la Escritura dice, ¿dónde se esconderá el hombre? En que yo no lo vea. Arriba en los cielos, entre más al cielo se van, más los ve Dios. O allá debajo de la tierra, o allá en el fondo del mar. ¿No los conocerá el Señor? ¿No tendrá Él dominio de lo que Él creó? Bendito sea su nombre. ¿No conocerá el Padre más al Hijo que el propio Hijo conocer su vida? Quiero repetir. ¿Conoceremos nosotros como hijos naturales más que nuestros padres de quienes somos nosotros? Los padres nos conocen más que nosotros. No es que pase un tiempo en que el niño tiene que estar bajo la dirección y hay cosas que el niño no recuerda cuando pequeño, ni desde la gestación, ni desde los comienzos de su vida. Él no puede y no tiene recuerdo ni memoria y ni tendrá opinión. ¿Nos conocerá el Señor si Él es nuestro creador y nuestro hacedor? ¿A dónde nos iremos? ¿Dónde nos esconderemos? ¿Dónde no esté Él? Bendito sea su nombre. Amén. Y Él nos llama la atención en esto. Y estamos hablando de este texto, amado. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad para ocasión, como ocasión para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. Hoy día estamos próximos, ¿verdad? Ya estamos en el mes donde al menos nuestra ciudad se ve visitada por mucha gente, donde nuestra ciudad se provoca un revuelo en el área de la economía, del trabajo. Y allí hay ocasión, ¿verdad?, en que los hermanos, y estoy hablando directamente al pueblo de Dios, se olvida. Y esa libertad que tienen, la transforman, ¿verdad?, en ocasión de buscar más de la carne que de buscar a Dios. Tomamos mucho tiempo para decir, es que estoy cansado, voy a tomar vacaciones, me voy a ir de paseo. Y nos olvidamos que en algún minuto de nuestra vida, ¿verdad?, viene ese día que tanto nos anuncia la palabra. Ayúdenos el Señor, amén, a no caer en esto. Esto no nos dice que nosotros no tengamos que trabajar, porque el obrero es digno de su salario. Esto no dice que nosotros no tengamos que descansar, porque también tenemos, ¿verdad?, un tiempo para descansar. Tenemos tiempo para la familia. Tenemos tiempo para todo. Eclesiastés nos habla allí y nos dice que hay tiempo para todo. Solo que tenemos que tener el cuidado de poder distribuir estos tiempos en medio de esta vorágine de ir, volver, salir allá para acá, tener los tiempos para el Señor. Amén. A libertad nos llamó el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Antes fuimos esclavos de las cosas del mundo. Antes éramos esclavos de todos estos tiempos. Llegaba septiembre y comenzábamos también a volvernos loquitos, a preparar el traje, a preparar la espuela, ¿verdad? Pensando dónde voy a ir a inaugurar las ramadas este 18. ¿Sí? ¿Dónde vamos a ir, amados? ¿Y cuántas empanadas me voy a comer este 18? ¿Y cuánto anticucho? ¿Y cuánto asado me voy a comer? Nos ocupamos de lo mismo que el mundo se ocupa. Dios no dice que no te comas un rico asado. Dios no dice que no puedas compartir con la familia. Pero no usar la libertad en libertinaje.
No usan los tiempos de Dios para darle el gusto a la carne. Amén. Dios nos bendiga. Por eso que el día martes, cuando estuvimos hablando de ayuno, apareció la mitad nomás. Pero ya vamos a retomar el tema. Amén. Dice la Escritura. Veamos Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Ahí mismo. Pero el primer versículo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Para todo tenemos tiempo. Y tenemos que nosotros darle el tiempo al Señor. Tenemos que dedicar ese tiempo, un tiempo en donde nosotros vamos, aprovechamos al máximo. Adoramos al Señor, oramos al Señor, clamamos, intercedemos, estamos allí, ¿verdad?, en la comunión de los santos. Amén. Allí nosotros estamos interactuando con el Espíritu Santo. Yo voy a la congregación porque es bueno congregarme. Es bueno ver a mis hermanos. Es bueno ir a la casa del Señor porque allí en la congregación yo recibo la instrucción. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo una palabra que me orienta para los próximos días. Me orienta para las próximas horas. No quiero decir me orienta para el año porque sería ilógico. Pero hay tiempo, ¿verdad?, en que el hombre de Dios, la mujer de Dios, va a la casa del Señor y una vez al mes, y con eso tenemos para vivir todo el mes. Amén. Libertad, a libertad nos llamó el Señor. Nos hizo libres de la esclavitud. Dios nos libertó, nos sacó del yugo de esa esclavitud. Amado, Dios cortó esa cadena de allí, de estar pegado frente a la televisión, pegado frente a las comedias, pegado frente a los partidos. Amén. Hoy en familia. Entonces, a eso es lo que Dios nos llama. No pierda su tiempo en 45, 90 minutos de partido. Aproveche una hora de adorar al Señor. Después de 23 horas, dele una hora al Señor. Usted podrá decir, los que están en la radio, dicen, justo la hora del partido, pastor. ¿Y si hoy viniera a esta hora el Señor? Te quedaste viendo el partido. Y espérate lo que viene después. Porque serán tiempos de la gran tribulación. Si hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos y de tribulación, ¿cuánto más en la gran tribulación? Pero para ese entonces, usted y yo, los que alabamos, bendecimos el nombre de Dios, aquellos que Dios nos ha libertado, nos ha sacado de esa esclavitud. Amén. Aquel que nos libertó de la enfermedad, nos libertó de allí de la pereza espiritual, aquel que nos libertó, ¿verdad?, de los vicios, del pecado, ese pecado oculto que estaba allí. Y eso no quiere decir que podamos caer, que podamos tener nuestros tropezones, pero Dios está allí para levantarte una vez más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Él está atento, con oídos prestos, y Él está con su mano poderosa extendida para decirte, hijo, levántate, hijo, levántate. No importa la amenaza, no importa qué te están diciendo, no importa lo que hoy los gobiernos están determinando, lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Sigue adelante, declara mi palabra, porque yo soy contigo. Amén. Él nos libertó. Esta libertad, Cristo la trajo mediante su sacrificio de sangre en la cruz. Allí en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó un precio por ti y por mí. No fueron los 12 que juegan al fútbol. No fue el presidente ni la presidenta. El mejor cantante que hoy día tanto le hacen. Ayúdelo el Señor. Amén.
Entonces, amado, a esa libertad nos llamó el Señor. Para que dejemos toda idolatría. Toda idolatría. Hace unos días, 2 días atrás, se celebraba por allí sí, pero que no quería decir la palabra. Se estaba idolatrando, ¿verdad? Una imagen, se estaba haciendo un culto de idolatría en cierta ciudad de nuestra región. 30 de agosto, ahí usted ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, por allí escuché, amados, Dios nos sacó de ese yugo que antes tal vez usted y yo en algún minuto también caíamos en eso. Pero a esta altura, amados de Dios, tenemos que estar firmes para no caer. Y escuchaba por allí que habían hermanos que todavía están visitando estos lugares, que hay pastores que todavía saludan hasta por la radio. Líbrenos el Señor. Amén. Por eso es que Dios nos sacó de todo yugo de esclavitud. Y esta libertad con que nos hace libre, que no se transforme en libertinaje. Amén. Esta libertad viene a través de Jesucristo nuestro Señor. Esta libertad Cristo la trajo mediante su sacrificio. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, amados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así el Señor nos libertó. Él pagó un precio por ti y por mí. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, para que fuéramos libres de toda esta yugos que estaban allí arraigados desde mucho tiempo, desde nuestros padres, de nuestra familia. Pero un día vino este Jesucristo, ¿verdad?, a pagar un precio, un sacrificio de sangre allí en la cruz por ti y por mí. Amén. Este es el Señor de señores al cual servimos y adoramos. Quiero terminar. Romanos 8:1. Libro de Romanos 8. Dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Por esa libertad, amado, es que nos ha liberado de la condenación eterna. 2 caminos. Uno que nos lleva a salvación y vida eterna, y otro que nos lleva a condenación eterna. Amén. A eso el Padre nos trajo esa libertad. Nos trajo a libertad a través del sacrificio en la cruz. Amén. Termino con este verso en el capítulo de Juan 5, verso 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Quiero repetirle este verso y que nos vayamos con esta palabra. El que oye mi palabra, la palabra que es viva y eficaz,
y cree. ¿Para quién es esto? Para los que creen. Aquellos que no creen no están en las casas de oraciones. La religión los engañó. La religión los dejó en la casa hoy día. La tradición, el legalismo, los dejó en la casa. Amén. Porque esto es para los que creen. Y esta libertad que del Señor nos llamó para que nosotros le adoráramos a Él. Para que hoy día, ¿verdad?, que había una tentación allí, sobre todo para nosotros los varones, no nos quedáramos en casa. Porque a libertad nos llamó el Señor. Y para no seguir clavados en el yugo de esclavitud. Hoy, este día, Dios quiere que usted alcance esa vida eterna. Amén. Y como decía de Juan capítulo 5, verso 24. El que oye a mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Antes estábamos arraigados a estas tradiciones, arraigados a los legalismos, estábamos enraizados, ¿verdad?, a todas estas leyes y normas que de pronto se nos imponen. Estábamos allí atados a esos yugos de esclavitud, del vicio, del pecado, de las cosas que el mundo nos ofrece para dejarnos ahí en casa, de las cosas que nos ofrece, tal vez las comodidades, esas mismas comodidades que Dios te las dio. Una excelente cama, un televisor plasma tremendo, una rica estufa, un vehículo, te dio una profesión, un buen trabajo, te libertó de la esclavitud, de trabajar 12, 14 horas al día, y te da un tiempo, ¿verdad?, en donde tú trabajas, donde eres remunerado, donde recibes buen salario, pero el tiempo tú lo usas en una forma desordenada. Hoy día el Señor nos dice que nos trajo a libertad para adorarle a Él. En esa libertad en que vivimos, hijos de Dios, sin usar dicha libertad como libertinaje para hacer lo que nos plazca. Amén. Dios nos llamó para servirle, para buscarle a Él. Incline su rostro y oramos al Señor. Amén. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque este día, Dios amado, Señor, tal vez pudimos habernos quedado en casa por diferentes razones. Tal vez porque nuestro cuerpo está debilitado por causa, Señor, del resfrío, por causa de un dolor de huesos, Señor, un achaque que de pronto viene sobre nuestra naturaleza de carne, que se duele, que se lastima, Señor. Pero la verdad, el Espíritu está vivo, Señor amado. El Espíritu anhela tu presencia. El Espíritu anhela, Señor, adorar tu nombre. En espíritu y en verdad venimos en esta tarde, Señor eterno, a agradecerte, Señor, primero por la vida, por la salud. Gracias, Dios, porque tú nos has libertado de todo yugo de esclavitud del pasado. Señor, la perfección mío, haciendo tu voluntad. Estamos en esta hora, en este lugar, Señor, recibiendo tu palabra, con la libertad con que nos hiciste libre, para adorarte a ti, Señor. Gracias te damos. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque a través de esta enseñanza, Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, como dice tu palabra, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios para hacer conforme tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Bendiga, Señor, a este su pueblo.
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor amado. Nueve y 27 minutos. Radio Corporación de Pichilemu, 97.7